Muy buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta reanudación del aula de la literatura. Una actividad ya consagrada, muy consolidada en el municipio de San Roque, y me comentaba hace unos segundos Carmen Posadas, nuestra invitada de hoy. Muchas gracias, en primer lugar, gracias por aceptar y por venir a San Roque, por venir a tu casa. Me decía que conoce nuestro municipio, que ha compartido algunos veranos por aquí, que tiene también amistades por nuestro municipio, pero a nosotros nos satisface el que una autora de tanto prestigio, ganadora del premio Planeta y que tiene una riqueza de creatividad, que hace poco presentaba una nueva obra, que además yo he tenido la oportunidad de adquirir. A ver, sí. De adquirir esto aquí viene Juan, de adquirir en la entrada, gracias al trabajo que también viene desarrollando en pro de la cultura de nuestro municipio, una de las librerías señeras del municipio, y en este caso con nueva dirección, pero que viene trabajando también muy bien, trayendo, pues, creo que todas las horas que los distintos clientes le vamos pidiendo. Así que gracias también a la librería que ve por participar y por compartir no solo esta experiencia, sino la feria del libro, varias ocasiones y otras actividades en el ayuntamiento. Y vuelvo a la protagonista. San Roque, tienes que haber escuchado que somos políticas culturales, podéis ir al altar. Tenemos una actividad cultural, la verdad que heredada por nuestros padres democráticos, que en el año 79 quisieron que la actividad cultural fuese uno de los referentes de la nueva vida democrática del municipio de San Roque. Y hicieron apuestas claras por contar con unos cursos de verano, que al principio eran unos cursos de verano de Universidad Internacional, y que hicieron que nos visitaran, pues, grandes referentes de la literatura, de la actualidad, de la política, del deporte, de los medios de comunicación, en esos primeros años 80, los albores de la democracia. Luego consolidaron otras actividades, como por ejemplo la Semana del Cortometraje, que ambas cuestiones, los cursos de verano y la Semana del Cortometraje, pues son ya 40 años de edición, de distintas ediciones, siempre, la verdad, que muy bien cuidadas. Y una de las actividades señeras de la casa, también heredada, es el aula de la literatura José Calas. Y por el aula de la literatura han pasado también muchas personalidades de la creatividad cultural, y hemos tenido la ocasión y la oportunidad de disfrutar de algunos de esos referentes culturales, no solo de nuestro país, pero también de América Latina. Y en esa idea es con la que queríamos, después de un año muy complejo que todavía estamos pasando, después de un año de muchas dificultades, el retomar la actividad. Lo hacemos cambiando la Casa de la Cultura. Dejamos por un tiempo el Palacio de los Gobernadores, que es la Casa de la Cultura de San Roque y de la comarca, y la ubicamos en otra casa cultural, en este caso en el Teatro Juan Luis Galiano. Y lo hacemos aquí para que podamos contar con un mayor número de participantes en esta conferencia o entrevista, ¿verdad? Y por eso es por lo que vamos a tratar de recuperar poco a poco la normalidad o la antigua normalidad, porque no me gusta eso de la nueva normalidad, y haremos algunos cambios, pero intentaremos que se note lo menos posible. Y creo que por seguridad de todos, pues este espacio, en este caso el patio de butacas del Teatro Juan Luis Galiardo, será esa sede. No me enrollo más. Gracias de nuevo, Carmen, gracias por estar aquí, gracias por hacernos ahora disfrutar de tu intervención, de tus palabras, y le cedo la palabra ahora a la delegada de Cultura, que me comentaba hace ya unos meses que tenía la idea de recuperar el aula de la literatura, que ya iba siendo fecha, que quería que ocupara un espacio en el calendario cultural de la comarca, de la provincia, que quería
contar con una autora de prestigio y la verdad es que lo ha conseguido. Así que muchas gracias, Ana, por tu empeño, por tu labor y por el desarrollo de estos casi ya 2 años de gestión en el área de cultura. Y tú ya hay la palabra. Le paso la palabra a Ana Ruiz. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. No sé si se me oye bien. ¿Se me oye bien? Pues buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra presencia. Hace 30 años nacía el Aula de Literatura José Cadalso, concretamente en el año 1991. Nacía con la intención de acercar la literatura con nuestros vecinos y vecinas. Durante 18 años fue cita obligada para todos los amantes de las letras que pudieron conocer el universo creativo de estos autores y acercarse a lo que les mueve, a lo que les conmueve, a lo que les inspira y a lo que les incita a escribir. Ha sido un objetivo, como bien decía el alcalde de la ciudad, Juan Carlos, que era un objetivo nuestro de que la Aula de Literatura José Cadalso volviera a tener un espacio dentro de la programación cultural de nuestro municipio. Volvemos sin perder la esencia, pero sí que con un aire fresco y renovado, con mucha fuerza y con muchas ganas de volver a convertirnos en el lugar, en el espacio de la literatura en toda la comarca. Queremos demostrar que la literatura está más viva que nunca y que sus creadores están dispuestos a desvelarnos todos sus secretos. Quiero agradecer el trabajo que han realizado las personas que han dirigido este proyecto. Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias, Sara, y agradecer muy especialmente la implicación y la participación de Juan Gómez Macías por esta maravillosa portada y la primera de muchas. Muchas gracias por tu cariño y por tu afecto. Iniciamos esta nueva etapa con Carmen Posadas. Es un placer que Carmen esté aquí hoy con nosotros y es una mujer de un valor incalculable en el mundo de la literatura, que si tuviéramos que compararla con una piedra preciosa, no me cabe la menor duda de que sería una perla. Bienvenida, Carmen. Hay perlas que tienen historia a lo largo de los años. Es el caso de la que lució el espote más famoso de Hollywood, el de Elizabeth Taylor. Es una perla con nombre propio, La Peregrina. La Peregrina fue subastada en 2010 por casi 12 millones de euros y ahora mismo pues está, no se sabe, está perdida. Nosotros tenemos la gran suerte de tener aquí nuestra perla, a Carmen Posadas. Y bueno, Carmen Posadas, como ya la conoceréis, es autora de libros infantiles, de novelas, de biografías y de varios guiones para cine y televisión. Y como todo el mundo sabrá, también ganadora del Premio Planeta en 1998 con su obra Pequeñas Infamias. Os presento también a Sara Manzano, una apasionada de la lectura y que colabora con la Delegación de Cultura y que además que por sus manos pasan muchos libros, ya que trabaja con varias editoriales como correctora y lectora profesional. Os dejo con estas dos mujeres, así que muchísimas gracias a las dos y el público es vuestro. De comenzar, antes de ceder la palabra a Sara Manzano, que le quiero agradecer, yo únicamente 2 mensajes y te dejo aquí sola, el protagonismo para ti, sillón, con este sofá, que ahí y te veré, pero quiero aprovechar el que tu doble nacionalidad, aprovecho para que le mandes un cariñoso mensaje de admiración, de respeto a Pepe Mújica, presidente o expresidente, como he dicho, de Uruguay, que la verdad que es un gusto y un placer oírlo y que nos encantaría, nos agradaría y que seguro que es embajadora de trasladar un mensaje de que viene aquí su casa en San Roque y que nos encantaría que nos compartiese también Teatro Julio Galeano para gestionar cualquiera de sus conferencias, que ojalá se le pueda trasladar. Pues
ver si lo consigo. Tiene muchos años, pero si Pues se anima. si pudiera, la verdad que nos encantaría. Y ya termino. Como le iba hablando de tus entrevistas, espero que hoy pues, no sea tanto debate ni tan importante, pero espero que al final estés muy a gusto con esta gestora cultural, con nuestra Sara Manzano, que estés también y al final pienses que es casi como aquel día en el que recibías ese fax tan largo de tu padre, en el que por fin te decía que escribías, la verdad que enormemente bien. Que lo pases bien en San Roque. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ti y a Ana por esta presentación. Me voy yo por abajo y ahora sí le cedemos la palabra a Sara. Muchas gracias. A ver, sí, se me escucha bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Lo primero, muchísimas gracias a Carmen por estar aquí. Es un auténtico placer. De la distancia. Sí, estoy bien, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a Juan Carlos y a Ana por sus maravillosas palabras. Es para mí un auténtico placer formar parte de la aula de literatura de esta nueva andadura, porque, como bien han dicho ellos, el aula de literatura siempre fue un referente cultural en el campo de Gibraltar, un referente en lo que se refiere a literatura y a creatividad. Y bueno, para mí es un sueño poder estar aquí hoy, así que muchas gracias. A Carmen Posada ya la conocemos, la han presentado brevemente anteriormente y bueno, creo que cualquier lector la conoce más que de sobra. De todas maneras vamos a hablar un poquito de ella, de su obra, y muy amablemente nos va a ir contestando a las preguntas que hemos preparado. Su última novela es La leyenda de la peregrina. Aquí tengo el ejemplar. Como bien ha dicho Ana, es la historia de una perla absolutamente fascinante, porque la historia es absolutamente increíble. Una perla que se llega a describir como una perita pequeña, para que los asistentes se hagan una idea, una cosa absolutamente increíble, que aparece en Panamá y llega a las manos de Felipe II. Entra a formar parte de las joyas de la corona y a partir de ahí pues va pasando de mano en mano hasta llegar al spot más famoso de Hollywood, Elizabeth Taylor, que fue un regalo de Richard Barton. Ahora ya hablaremos también del tema. Y bueno, pues esta novela va siguiendo la historia de esta perla. La primera pregunta sería, ¿de dónde surge la idea de contar la historia de esta perla tan fascinante? Bueno, primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por esta presentación, Juan Carlos, Ana. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Yo me siento muy en casa porque durante años y años he veraneado aquí muy cerquita, en Sotogrande, y pasaba muy a menudo por aquí cuando todavía la carretera principal paseaba por delante de León. O sea que esto que lo conozco casi también como vosotros. Y bueno, tú me preguntabas que cómo se me ocurre esta idea. Sí. Bueno, al morir mi madre apareció un anillo que ella tenía como un zafiro. Y ella siempre contaba que ese anillo antes había sido un colgante de su abuela y en cambio su bisabuela lo había tenido como un broche. O sea que había ido como cambiando de dueña y además de forma en la familia. Y cuando muere alguien, en concreto mi padre ya había muerto, o sea que cuando murió mi madre se extinguió esa parte de la familia, siempre te quedan muchas preguntas sin respuesta, ¿no? Yo tenía que haber preguntado a mamá tal cosa, o ese secreto familiar que siempre planeaba por encima de la familia. Yo tenía una bisabuela muy casquivana que se había ido con un señor a París y todos conocían la historia, pero nadie hablaba de ella y nunca me enteraré. Y siempre decía, si las piedras hablaran, o sea, si las piedras hablaran, si esta piedra azul que yo pasando de mano en mano me contara de esos secretos familiares que yo quería saber. Bueno, entonces un momento dado pensé escribir sobre esta piedra, pero luego me di cuenta que no iba a contar muchas cosas, iba a ser solamente 2 generaciones.
y busqué otra joya que tuviera una trayectoria más larga. Entonces ahí me acordé de que la peregrina llevaba años guiñándome el ojo. O sea, yo iba al Museo del Prado y de repente la peregrina estaba en el sombrero de Felipe III y luego en el pecho de Ana de Austria y después en otra reina 100 años más tarde, ¿no? O sea que los personajes iban cambiando, pero la perla siempre era la misma. Y entonces dije, bueno, voy a averiguar a ver si esta perla tiene una trayectoria interesante que pueda contar. Entonces empecé a investigar y la verdad que tenía muchas historias y dije, bueno, ya tengo a mi protagonista. La verdad que es interesantísimo. Sobre todo a mí me gusta mucho, luego ya hablaremos sobre lo que es el proceso de escritura y demás. A mí me encanta lo que es la gestación siempre de las novelas, ahora hablaremos también. Comienza la novela con una anécdota precisamente de Elizabeth Taylor. Ahora ya si te apetece contar un poquito más para no desvelar mucho. Es divertidísima, está justo en el prólogo. A mí me encanta personalmente, me parece muy divertida. Y al margen de contar esto, ¿qué le llevó también a empezar? Porque realmente la novela empieza con Elizabeth Taylor y acaba con Elizabeth Taylor. Claro, yo cuando la escribí no empezaba con Elizabeth Taylor, empezaba con el esclavo que la descubrió en Panamá y compró con ella su libertad y iba cronológicamente además, como es una novela que necesita mucha documentación, yo solamente iba leyendo lo que estaba escribiendo en ese momento. O sea, que cuando hablaba sobre Felipe II no sabía nada sobre Felipe III, o sea que iba paso a paso. Cuando terminé el libro y llegué hasta Elizabeth Taylor, pues me interesó mucho saber que ella había querido escribir en un momento dado la historia de sus joyas. Porque ella tenía una de las colecciones de joyas más fabulosas del mundo, aparte de tener la peregrina, tenía otras joyas increíbles. Pero se dio cuenta de que no podía escribir la historia de sus joyas porque algunas piezas, como la peregrina, tenían muchísimo que contar y otras no tenían nada que contar, entonces quedaba muy desequilibrado. Así que cuando me enteré de eso, yo me convertí en la negra de Elizabeth Taylor y contar la historia que ella siempre quiso contar. Y entonces por eso decidí empezar con ella y acabar con ella, y sobre todo empezar con esta anécdota que lo vamos a contar como cae en mi prólogo, y además es muy divertida. Resulta que Elizabeth Taylor y Richard Burton fue la gran historia de amor del momento. O sea, no se ha hablado de otro tema en el mundo entero, ¿no? Se habían conocido rodando Cleopatra, se habían enamorado, cada uno estaba casado por su parte, tuvieron que romper sus matrimonios, en fin, está muy lío del demonio, y se casan y Richard Burton le regala la peregrina por San Valentín. Entonces, están contentísimos y se van a festejar. Se van a Las Vegas porque Elizabeth Taylor tenía que rodar una película. Y cuando Elizabeth Taylor estaba trabajando y Richard Burton no trabajaba, a él se ponía de humor de perros. Se ponía lo que se llama un humor galés que era insoportable. Entonces están los dos en el hotel y Elizabeth Taylor está contentísima y deja a Richard Burton ahí con su humor galés que se vaya al salón y ella se empieza a probar la peregrina con distintos trajes. Y ahora me lo pruebo con un traje verde, y ahora me lo pruebo con un traje blanco y ahora con un amarillo y de repente mira y la perla que no está. Resulta que las perlas, cuando son muy extraordinarias, no las taladran. Y si no las taladran, esto se colgaba solo como de un pernito y se soltó. Bueno, tan mala suerte que la alfombra era blanca. No se veía. La pobre se pone a cuatro patas. Digo, ¿cómo le cuento a Richard Burton que he perdido la perla más cara del mundo? La tengo que encontrar como se empieza a buscar. Y la perla no está. Y cuando ya está a punto de confesar a su marido que ha perdido la perla más cara del mundo, ve que entran ellos tenían dos caniches blancos. Entonces entran los perritos y dicen, ay, estos perritos, ¿qué tienen en la boca? Oye, ¿no están jugando con un hueso? A ver si se van a atragantar. ¿Hueso? Era la peregrina que estaba a punto de tragarse a uno de los caniches. Y entonces, bueno, la recuperó. Y ese es solo uno de las muchas avatares por los que ha tenido que pasar esta perla, porque habían mordido en toda la perla.
Muchas gracias. Ya digo que a mí me parece divertidísima la anécdota, la verdad que me encanta. Esta novela abarca más de 500 años de historia, además momentos históricos muy diferentes. Además también tiene la particularidad de que cada uno de ellos, al margen del periodo histórico que cuenta, cada uno está narrado con un narrador diferente, con un protagonista diferente, con un tono totalmente diferente. A mí me fascina muchísimo porque, claro, es como muchas pequeñas historias muy, muy diferentes unas de otras, aunque sigue teniendo el sello Carmen Posadas, el estilo inconfundible, el sentido del humor. Pero ¿cómo ha sido este proceso de investigación, por un lado, y dotar de tanta personalidad a cada una de los capítulos? A ver, contar algunos secretos de cocina, o sea, cómo se cocina una novela, cómo se... Al fin y al cabo, la literatura y la gastronomía se parecen muchísimo, ¿sabes? Entonces, bueno, primero tienes que leer y saber un poquito por dónde, o sea, cómo vas a estructurar esta novela. Yo había visto, hay muchas películas sobre todo, que tienen como protagonista un objeto. Hay una que tiene como protagonista un Stradivarius, un violín, entonces va cambiando de dueño y es la historia de todos los dueños que han tenido este Stradivarius. Hay otra, no sé si se acuerdan, que se llama el Rolls Royce amarillo, que también es un Rolls Royce que va cambiando de propietario. Y hay una novela de Mujica Lainez, que ahora no es, la gente se ha olvidado de él, pero es un escritor que es contemporáneo de Borges y que fue en su época pues casi a la par de Borges, y tiene un libro que se llama Bomarzo, que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Y tiene otro que no es tan conocido, pero que también es muy interesante, que se llama El escarabajo. Entonces, El escarabajo es la historia de un escarabajo de lapislázuli que le regalan a Nefertiti, y cuando Nefertiti se muere, en la tumba la entierran con este escarabajo. Vienen unos ladrones de tumbas y roban el escarabajo, y empieza a pasar de mano en mano y está siempre en momentos históricos importantes. Entonces, de repente está en el anillo de un tribuno el día que matan a Julio César, y da vueltas y vueltas y vueltas, y después está cuando Jesús da el sermón de la montaña y lo tiene una ricachona de reina, o sea, una princesa judía muy rica, y así va pasando de mano en mano hasta llegar al presente. Entonces era más o menos, ¿sabes? Me servía muy bien como esqueleto para escribir la historia de Perla. Mujica Lainez escribe todo en primera persona desde el punto de vista del escarabajo. Pero a mí no me cuadraba esto, o sea, que un escarabajo hable, más o menos te lo tragas, pero una perla hable, esto es más difícil, ¿no? Así que tuve que pensar otro método para contar la historia. Y se me ocurrió que, claro, yo quería hacer una peripecia con cada uno de los dueños, ¿no? de la peregrina. Y entonces lo que hice fue, los dueños obviamente siempre es Felipe II, Felipe III y así todos los reyes, más o menos hasta llegar a Elizabeth Taylor, y no quería que lo contara el rey en persona, sino hay un personaje que de alguna manera encarnara lo que era la sociedad de esa época. Entonces empiezo a leer sobre Felipe II y lo primero que me llama la atención es que con 40 años se habían muerto 4 mujeres y una montonera de hijos. Entonces dije, bueno, qué horror, imagínate si el hombre más poderoso de la tierra en ese momento tiene esta cantidad de muertos a su alrededor, ¿cómo sería la sanidad en aquella época, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a elegir un personaje de este ambiente para que cuente la historia. Pensé primero en un médico, pero eso está muy visto, y seguí pensando, y después se me ocurrió que en aquella época todo lo arreglaban con sanguijuelas. Entonces tenías un catarro, te ponían una sanguijuela, te daría una muela y te ponían una sanguijuela, y casi siempre te mandaban al otro barrio. Entonces elegí como protagonista para esa peripecia, ¿no? Lo de Felipe II, un vendedor de sanguijuelas. Y después, en la época de Felipe III, elegí una monja, porque también la religión tenía un peso muy grande, y bueno, cada historia va contada por una persona distinta. Muchas gracias, es interesantísimo todo lo que nos estás contando. Me apunto El escarabajo, no lo he leído, leí Bomán hace años, así que Ese te va a gustar. sí, seguro que sí. No sé si
hasta que he leído el libro, que hay una perla muy parecida a la peregrina, que tiene un nombre también muy parecido, la peregrina, con L, ¿vale? Yo no lo sabía, es muy parecida, pero sí tiene como una pequeña cruz en la base, según se describe. No voy a desvelar demasiado para que puedan disfrutar el libro cuando lo lean, pero también se cuenta parte de la historia de esta perla y este capítulo está protagonizado por el príncipe Yusupov, que es el que fue el asesino de Rasputín. ¿Vale? Sí, lo vamos a contar porque tampoco hacemos mucho spoiler. Esta segunda perla me complicó mucho la vida, porque resulta que durante años y años se pensó que Felipe II le había regalado a María Tudor, que está aquí, esta es María Tudor, que fue su segunda mujer y le había regalado la peregrina. Y esto a mí me venía muy bien, porque sobre todo en el mundo anglosajón, María Tudor es un grandísimo personaje. Ella le llamaba María la Sanguinaria. Cada vez que se tomen ustedes un Bloody Mary, sepan que es en honor a esta señora, que le llamaban así María la Sanguinaria porque es hija de Enrique VIII, ella era católica, era hija de Catalina de Aragón. Cuando ella sube al trono, quiere que Inglaterra vuelva a la religión católica. Y entonces ahí se arma una escabechina y por eso le llaman María la Sanguinaria. Bueno, María la Sanguinaria era tía carnal de Felipe II y era mucho mayor que él. Se llevaban como 10 años, ella tenía 37 años, una cosa así, cuando se casó con Felipe II. En aquella época ya eras una vieja, con 37 años estabas acabada, y esta pobre además había tenido una vida muy triste porque como Catalina de Aragón no quería darle el divorcio a Enrique VIII, pues la había metido en la cárcel con su madre, había tenido una vida muy triste, pero por fin se va a casar, y se va a casar con Felipe II, que era guapísimo, era rubio, de ojos azules, ella estaba como loca. Llega Felipe II a la corte inglesa para casarse y deja a todo el mundo deslumbrado. Nosotros ahora pensamos que Felipe II era un señor muy triste que siempre iba vestido de negro, ¿verdad? Sí, se veía, ¿no? Bueno, pues el negro en aquella época era el no más de la elegancia. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, hasta la época de Felipe II, lo que la gente consideraba un tinte negro no era negro, era como pardo, era como un color como, yo qué sé, como sucio así. Y se descubre en México un tinte maravilloso que consigue un negro muy, muy profundo. Se llama el palo de Campeche y costaba una fortuna sideral. Entonces de repente llega Felipe II de negro, pero el color que todo el mundo envidiaba, y toda su corte también, y María Tudor cae muerta directamente. Y él le regala, durante muchos años se pensó que le había regalado la peregrina. Para fastidiarme el libro, resulta que no era la peregrina, sino que era otra perla también muy buena que se llama la Pelegrina, que, como ha dicho Sara, es un poquito más estirada, más alargadita y tiene una cruz en la base. Esa perla también tuvo una trayectoria muy curiosa, porque después de que muera María Tudor, vuelve a la Casa Real Española y Felipe IV se lo regala a su hija cuando se casa con el rey Sol, con Luis XIV, y sigue en la corte francesa hasta la Revolución Francesa. O sea, María Antonieta, por ejemplo, llevaba la Pelegrina. La perla, cuando viene la Revolución Francesa, la roban, desaparece y reaparece al cabo de los años en Rusia, en el joyero de la princesa de Yusupov, que es la madre del príncipe Yusupov que mató a Rasputín. Entonces yo aprovecho también para contar esa historia y contaros cómo realmente murió Rasputín. No es exactamente como nos contaron. Para mí es uno de los capítulos más divertidos, creo que tiene mucho sentido del humor. A mí me gusta mucho reír en general, así que es uno de mis favoritos. Sigo con otro de mis favoritos, no es por desmerecer al resto ni muchísimo menos, pero me ha fascinado absolutamente la historia de Harriet Howard y Napoleón III. Yo conocía poco de este señor, más allá de los apuntes históricos y demás, y Harriet Howard era una señora bellísima, era una auténtica belleza, y básicamente mantenía a Napoleón III, que bueno, que no era tan bello realmente,
Y esto me sirve para preguntar, sé que es un poco difícil, esto no es como si quieres más a mamá o a papá, pero ¿hay algún favorito a lo largo de la novela? ¿Algún personaje al que tengas especial cariño? Mira, te voy a contar el capítulo que más me divirtió escribir y el que menos. O sea, el que más me divirtió fue la historia de Nicolásito Pertusato. Vamos a explicar quién es Nicolásito Pertusato. Como antes había dicho, yo elijo un personaje secundario para recrear cada época. Entonces, en la época de Felipe II es el vendedor de sanguijuelas, en el de Felipe III es una monja que tiene un horrible pecado, tiene que purgar este espantoso pecado, y después en la de Felipe IV es Nicolásito Pertusato. Y ustedes todos lo conocen, porque está en el cuadro de las Meninas. Y entonces cuando miren las Meninas van a ver que aquí del lado derecho, digamos, hay un niño que está jugando con un perro y parece como un niño de 7, 8 años, no, de niño no tenía nada, un señor de 21 años que era un enano, lo que pasa es que era un enano perfecto, era como un niño que nunca creció, o sea, el auténtico Peter Pan era Nicolásito Pertusato. Y entonces lo utilizo a él para contar cómo era la corte de Felipe IV, en la que había muchos enanos como él, que los llamaban gente de placer y vivían en contacto muy directo con la familia real. Y se podría pensar que eran que los usaban como bufones o para reírse de ellos. No, eso nada. O sea, estaban muy bien considerados. El rey los llamaba primo. Aquí viene mi primo, resulta que su primo era de este tamaño y con un sombrero enorme. Hay incluso uno de ellos, que se llama Diego de Acedo, que también sale en el libro, que era el encargado del sello real. O sea, el rey tenía que firmar miles de documentos y venía Diego de Acedo con un sello y está pintado por Velázquez, o sea que lo pueden ver como era Diego de Acedo, que era diminuto, o sea, sentado abultaba esto, no sé, medía, no sé cuánto podía medir. Y era un personaje porque estaba orgullosísimo de que el rey lo llamara mi primo, el rey le permitía estar sin sombrero delante de él, cosa que solo se lo permite a los grandes de España, y además resulta que era un gran conquistador y intervino en un crimen pasional, o sea, uno de los gentilhombres encontró a Diego de Acedo en la cama con su mujer y automáticamente mató a la mujer, como suele pasar en estos casos, y la fama de Diego de Acedo subió como la espuma, o sea, todo el mundo consideraba un gran playboy, ya te digo, medía así. Estupendo. Y la que menos le costó, esa es la que más. Primero que me gustó mucho el personaje y me divertí mucho escribiendo este capítulo, pero el que se me atragantó absolutamente fue el capítulo de Goya, porque quería escribir la corte de Carlos IV a través de los ojos de Goya y hacer un paralelismo entre las Meninas y el famoso cuadro de Goya, que es la familia de Carlos IV, porque además Goya quiso hacerle un homenaje a Velázquez con ese cuadro. O sea, las Meninas es una familia de Felipe IV, y Goya, cuando se plantea escribir, pintar este cuadro, quiere hacerle un homenaje a Velázquez. Y hay muchas similitudes. Por ejemplo, Velázquez se pinta a sí mismo en las Meninas, y Goya también se pinta y hace trucos con los espejos. Hay muchas similitudes. Entonces, yo quise escribir este capítulo y se me atraganta, que yo no conseguía escribir, y digo, pero qué horror, y aquí como picando piedra, y un día y otro. Una recomendación para uno que quiera escribir libros. Cuando escribes un libro, no se escribe ni con la cabeza ni con el corazón, se escribe con el estómago. Y si tú notas que aquello chirría aquí, o sea, si tú tienes un nudo en el estómago cuando estás escribiendo, es que no funciona. Y el estómago no falla jamás. O sea,
La cabeza puede fallar el corazón, pero el estómago no falla nunca. Yo tenía aquel nudo y aquello que no marchaba de ninguna manera, hasta que me di cuenta cuál era el problema. Y es que yo había escrito un libro, otra vez con Goya, como uno de los protagonistas, que se llama La hija de Cayetana, que es la vida de Cayetana de Alba, la que se cree que es la maja desnuda y que era muy amiga de Goya. Mucha gente piensa que ellos tuvieron una relación personal, no sé cuánto, y claro, se parecía mucho lo que yo ya había escrito y yo tenía la sensación que me estaba como autoplagiando. Entonces no me salía ni a tiros, pero una vez que me di cuenta de cuál era el problema y que tenía que enfocarlo de una manera distinta como había hecho en La hija de Cayetana, ya me viene Todo salió. sí. Bien. Creo que el consejo de hacer caso al estómago creo que sirve para la vida en general, porque cuando hay algo ahí que no se nos va enseguida. Sí. Dicen que tenemos otro cerebro en el estómago. Sí, yo he oído que tenemos neuronas en el Sí, estómago. sí. Sí, parece increíble, pues así. Supongo que el proceso de investigación habrá sido increíblemente largo, increíblemente también fascinante. ¿Hay alguna anécdota sobre la perla que se haya quedado fuera por cuestiones muchas veces de no me encaja y que quieras compartir o lo dejo todo? No, eso realmente que todas las anécdotas que encontré las puse. Y yo quería que fuera lo más fiel a la realidad posible. O sea, cuando uno escribe una novela, si pones novela en el título, en la tapa del libro, eres libre de escribir lo que te dé la gana. Y además hay como ejemplos muy notables, no sé, si leen Los Tres Mosqueteros, sale el personaje de Richelieu y sale como un tipo atrabiliado, un asesino, un tipo miserable. Bueno, Richelieu no era así, pero es lo que ha quedado en el imaginario general, porque la literatura es tan potente que puede incluso reescribir la historia. Y como digo, es completamente lícito. Tu novela puedes hacer lo que te dé la gana, pero yo como lectora de novelas siempre me pregunto qué es verdad y qué se estará inventando el autor. Y como no me gusta mucho que me mientan, yo tampoco miento. O sea, que todo lo que está ahí es verdad. Bien. Hemos ido ya hablando un poquito del proceso de escritura que a mí siempre me fascina. ¿Tiene algún tipo de ritual, algún tipo de rutina? A mí me gusta mucho, como hemos dicho antes, lo que es el momento de la gestación, ¿no? Cómo es el proceso de, vale, tengo muchas ideas, porque imagino que siempre tendrá ideas que van surgiendo y demás. Una vez que se decide por, venga, voy a escribir sobre la peregrina, ¿cómo es el proceso de escritura? Bueno, a ver, hay dos tipos de escritores. Javier Mayés los llama los escritores cojos y los escritores ciegos. Yo les llamo, no, mejor dicho, él les llama los escritores con brújula y los escritores con mapa. Yo les llamo los escritores cojos y los escritores ciegos, pues la misma idea. Es que los escritores cojos son los que necesitan muletas. Entonces, antes de ponerse a escribir, sabe perfectamente con un esquema, entonces sabe perfectamente qué va a pasar en el capítulo 1, el capítulo 2, cómo acaba el libro, hace como unas fichas policiales, entonces dice sus personajes, ¿no? Dice, fulano de tal, tenía 32 años, le gustaba el café con leche con 2 talones de azúcar y siempre llevaba los calcetines caídos, por ejemplo. Entonces tienes todas estas fichas, tienes toda esta información, cuando ya ha reunido todo, se sienten, escriben y sale el libro. Esos son los cojos. Y los escritores ciegos como yo son los que tienen la más remota idea de lo que va a pasar en su libro, pero nada es nada. Entonces me siento delante de ese ordenador y aparece una idea, una ideita. Entonces yo voy tirando del hilo y a medida que va surgiendo la idea, se va tejiendo. Entonces ustedes dirán, qué horror esta pobre mujer, ¿no? Pero qué desasosiego, qué espanto. Pero hay una frase de Miguel Ángel, el escultor, que a mí me gusta mucho y que explica el proceso creativo. Y decía Miguel Ángel que esculpir no es nada más que descubrir la obra de arte que ya se dormía dentro del bloque de mármol. Y es verdad, o sea, en realidad la historia ya está escrita en tu cabeza, lo que pasa es que tienes que ir
quitando lo que sobra, cincelando, puliendo. Y entonces, al final sale. No me preguntes cómo, pero sale el libro, sale. A mí me fascina todo lo que es el proceso creativo, siempre pregunto porque me parece muy interesante. Vamos a tocar un tema que no es tan bonito, el tema pandemia, confinamiento. Vale, ha tenido una cosa positiva dentro de todo lo terrible que ha sido, y es que han subido el número de lectores. Ha subido, sí, muchísimo el número, primero de lectores y después el número, que no tiene por qué ir acompañado de la venta de libros, pero después en automático subió la venta de libros, cosa que es una buena noticia para los escritores y las editoriales, por supuestísimo. Entonces, ¿le ha afectado de alguna manera el confinamiento a lo que es, nos ha afectado a todos, ¿no? Partiendo de la base, pero a lo que es el proceso de escritura? Bueno, hay muchos escritores amigos que incluso que me han dicho es que se habían bloqueado y que no podían escribir durante la pandemia, que no les salía nada, se habían quedado secos directamente. Yo creo que eso ha sido porque ellos estaban escribiendo novelas que tenían lugar en el presente. Y entonces es lógico que se bloquearan, porque claro, lo que ha pasado es tan brutal y tan inesperado que no, te daba la sensación que no podías escribir nada si no hablabas de la pandemia, ¿no? O sea, como los contemporáneos de la Segunda Guerra Mundial que escriben un libro y no hablan de la Guerra Mundial, es absurdo, no es posible. En mi caso no fue así, porque claro, yo estaba con Felipe II y con Goya y con no sé quién, o sea que no me afectó. Incluso me vino bien, porque yo iba muy retrasada con el libro y ahí le pude dar un empujón bastante grande. Y además incluso me sirvió de inspiración, porque por ejemplo, cuando estaba escribiendo el capítulo dedicado a Carlos III, me enteré de que en esa época hubo una pandemia también, ¿no? Y en este caso fue una epidemia terrible de viruela que asoló todo Europa. Y entonces empecé a investigar sobre esa pandemia y me di cuenta que la gente reaccionaba igual en el siglo XXI que en el siglo XVIII. Tenías a los negacionistas, tenías a los supersticiosos, que en este caso se cubrían de perlas, porque se supone que las perlas eran buenísimas para no contraer la enfermedad. Tenían los que no salían nunca de casa, y bueno, y todo igual que ahora. ¿Cómo? Sí. Hemos cambiado. Hablando de lecturas y de cómo subió el tema de la venta de libros y demás, ¿qué es lo que suele leer Carmen Posadas? Bueno, yo soy de esas personas que si no tienen un libro, se leen los prospectos de las medicinas, la guía de teléfono. Incluso me ha pasado una vez estar en un hotel, no tener nada que leer. Ahora, claro, con teléfono, sabes, siempre tienes lectura, pero en aquella época no había, y me puse a leer el libro de los mormones, que por cierto es aburridísimo, no se lo recomiendo en absoluto, es un rollo, pero bueno, yo me lo leí porque no tenía nada que leer. Solo hay dos géneros que no me gustan, y no voy a estar nada de acuerdo contigo, Sara, porque uno es ciencia ficción, que no me gusta nada. Pero el otro no lo digo porque voy a quedar muy mal. Pero en fin, hay dos géneros que no me gustan. El resto, todo lo que pasa por delante me lo trago. ¿Y alguna recomendación especial? ¿Algún libro que haya marcado? Bueno, son tantos. Sí, no sé, yo qué sé. A mí siempre me preguntan, ¿qué libro te llevarías a la isla desierta? Y siempre contesto lo mismo, me llevaría la Biblia. Pero no por un tema religioso, que también, sino porque la Biblia no es un libro, es una biblioteca. O sea, tienes ciencia ficción, Sara. O sea, Elías en el carro de fuego, Jonás, que se lo traga la ballena. Es mi historia favorita, la de Jonás. ¿Cuál la de Jonás? Sí, porque me encantan los monstruos marinos. Ah, ¿ves? Bueno, pues, ciencia ficción. Tienes poesía, tienes novela erótica, tienes crónica, tienes absolutamente de todo en la Biblia. Sí, la verdad es que es una buena lección, nunca la había pensado.
Ya vamos a terminar con la ronda nuestra de preguntas y volvemos a donde empezamos, al escote de Elizabeth Taylor, que fue la última dueña conocida, porque tras la muerte de Elizabeth Taylor, la perla se vendió en una subasta y no se sabe quién es el nuevo dueño. Solamente se sabe que está en un país árabe, pero eso es lo que sabemos. Pero la imaginación es libre. ¿Ha fantaseado o ha imaginado sobre quién puede ser el nuevo dueño? Si tuviera que escribir un nuevo capítulo, ya pura fantasía. Pues se sabe que se vendió por $12 millones, que es una fortuna para una perla, que está en los países árabes, pero no se sabe quién la tiene. Yo me pregunto quién compra algo tan monstruosamente caro para tenerlo escondido en un cajón, ¿no? No lo sabemos, pero estoy segura que tarde o temprano se sabrá, porque la peregrina ha sobrevivido a todo, ha sobrevivido a expolios, a incendios, a todo tipo de intrigas, todas las historias que se cuentan ahí de cómo se perdía y aparecía y no sé cuánto. O sea que tarde o temprano lo sabemos. Bien. Pues muchísimas gracias, Carmen, por tu simpatía, tu amabilidad, tu buen hacer, por esa novela tan fantástica que les recomiendo a todos porque es interesantísima, tiene un poco de todo como la Biblia, tiene un poco de ciencia ficción, no hay ciencia ficción aquí, pero no se van a arrepentir, de verdad. Y muchísimas gracias, Carmen, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. Turno de palabra, para el público, por supuesto. ¿Hay alguna pregunta? Hay un galés en la casa. Bueno, una pregunta muy rápida. Me ha parecido muy interesante esa conexión con el país de Gales, con Richard Burton, obviamente, que es prácticamente un héroe de nuestro cine. Y ya curiosamente, lo de Mary Tudor, María Tudor, los Tudores obviamente eran también de origen galés. Entonces, pues, me ha parecido doblemente fascinante. Leeré el libro con mucho gusto, encantado. Pues muchísimas gracias y además si eres galés me podrás contestar una duda. ¿Existe los días galeses? ¿Tú tienes días galeses? No, ¿Los días? Verás, es que Elizabeth Taylor cuenta ahí en sus memorias que Richard Burton tenía de vez en cuando un día galés. Y ella lo explicaba diciendo que tenía un humor de perros, como si fuera un hombre con una nube para que estuviera lloviendo encima. O sea, Sí, bueno, como sabemos, Carmen, sabes, Richard Burton tenía fama de que tenía demasiado sangre en su alcohol. es verdad. Entonces, claro, podía achacarse a eso, pero personalmente sí creo que a veces podemos tener un humor tan dispar como el tiempo que existe en Gales. Un poco como el campo de Gibraltar, o sea que según cómo venga el viento o la lluvia, a mí me pasa algunas veces, tengo algunos días. Y otra pregunta que te quería hacer, ¿es verdad que en Gales hay un pueblo con un nombre así de largo que no tiene una sola vocal? Tiene vocales, en galés hay 7 vocales. Lo que pasa es que los ingleses no entienden de eso. Entonces el pueblo, si me permiten, se llama Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyn o y con eso ya creo que ya... Todo dicho, sí. O los ingleses, Llanfair PG. ¿Cómo? Llanfair PG. Ah, ¿se llama así el pueblo? No, esa es la versión corta, es como Ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar, pero como no saben decir, dicen San Roque.
Vale. Pues me ha solucionado una duda que tenía Bueno, buenas tardes. Lo primero, pedir excusas por pedir la palabra después de oír hablar a una persona tan culta y tan interesante, en fin, con toda humildad. Me gustaría recordar una cosa que quizás algunas personas no sepan, y es que en el antiguo Egipto, bueno, lo cual quizás sea un atrevimiento, porque la cultura egipcia pues seguramente contempla una pinza de más de 3.500 años, y claro, desde lo que ocurría en el antiquísimo Egipto a lo que ocurría en los últimos años del Imperio Ptolemaico, pues hay muchos matices. Pero la verdad es que en la mayor parte de los tiempos del antiguo Egipto, el estómago era considerado el corazón de las personas, porque hay una razón muy sencilla y que conocemos todos los sanitarios, que es el órgano más sensible al estrés. La mayor parte de las muertes que ocurren en las UCIs en personas recuperables ocurren por úlceras de estrés. El estómago se perfora y las personas mueren por eso. Eso es una cosa conocida. Y es verdad que el estómago es un órgano muy rico en neuronas, muy rico. Son neuronas del sistema parasimpático, porque la primera neurona está en la corteza cerebral y tiene un axón, que es un filamento muy largo, que mide aproximadamente 1 metro, que llega hasta el estómago. Y en el estómago conecta con una segunda neurona. Y esa segunda neurona es la que controla la motilidad y es la que hace que uno tenga un nudo en el estómago cuando uno está asustado. Esa sensación es la que diferencia un poco la angustia de la ansiedad. Como ustedes seguro que saben mucho mejor que yo, hay algunos idiomas en los que no se diferencia ese matiz, porque la ansiedad es una sensación de vacío que se acompaña con sensación respiratoria, es decir, mientras que la angustia es la misma sensación, pero con un nudo en el estómago que hacen esas neuronas. De modo que es verdad que el estómago, pues, eso por una parte. Y en segundo lugar, con respecto al tema de los enanos, pues yo creo que mucha gente lo sabe, básicamente existen 2 tipos de enanos. Bueno, existen muchos tipos de enanos, hay muchas enfermedades con nombres muy raros, la enfermedad de Hansen-Christian, la enfermedad de Gaucher, que cursan con poca talla. El castellano, el diccionario, define enano como de talla corta, pero no dice cuánto talla. Es evidente que no es lo mismo un enano en Suecia que en el país de los pigmeos, obviamente. Simplemente talla corta. Pero básicamente, dentro de lo que todos conocemos como enanos, hay básicamente 2 tipos. El enano hipofisario y el enano acondroplásico. Los que están en las pinturas de Velázquez, básicamente la mayoría son acondroplásicos, que son enanos que no se les han desarrollado los huesos largos, básicamente los fémures, las tibias, son personas completamente normales, la cabeza es de tamaño normal, el tronco también y las extremidades muy cortitas. Estas personas sí que son los típicos bufones de la literatura española. Bueno, hasta tal punto que todo el mundo habrá ido a ver al bombero torero. El bombero torero asume un papel de bufones y son enanos acondroplásicos. El enano que usted describe del cuadro de Velázquez es un enano hipofisario. Bueno, no sé si debo seguir porque es un poco rollo, ¿no? Pero el enano hipofisario es un enano que le falla la hipófisis. La hipófisis es una glándula que está, si la cabeza con una esfera perfecta, en el centro exacto de la cabeza, inmediatamente debajo del cerebro. Y cuando la hipófisis no se desarrolla, pues la persona es una persona completamente normal, pero muy pequeñita. Mientras que los primeros son personas exuberantes, extrovertidos, simpáticos, etc. El enano hipofisario es una pobre persona, triste, deprimida, etcétera, etcétera, porque básicamente no le funciona, tiene un hipotiroidismo muy importante, etcétera, etcétera. Y eso es todo lo que quería añadir y muchas gracias. Interesante, muchísimas gracias.
bueno, unos niños que no han crecido, ¿no? Sí. Hola, Hola. me ha encantado tu charla. Y mira, yo he vivido muchos años en Madrid y estudiaba en la Escuela de Bellas Artes y lo primero que te daban era el carnet de museo gratuito para poder ir al Museo del Prado, a Reina Sofía. Y yo he pasado muchas horas en el Museo del Prado. Y me ha encantado escucharte porque yo creo que te ha influido mucho ese museo, ¿no? A lo mejor en tu obra literaria. Sí. Es lo que quería saber un poco. Bueno, yo vivo muy cerca del Museo del Prado. Vivo, o sea, yo me tiro de la cama y me caigo en la Thyssen. O sea, directamente. Está al lado. Y el Prado me queda a 4 pasos. Y entonces es un lujo de vez en cuando escaparme de ahí y ver los cuadros, porque como tú me imagino que te habrá pasado, siempre ves cosas distintas. O sea, puedes ver, yo qué sé, en concreto las Meninas o el cuadro de Carlos IV, y no digamos el Jardín de las Delicias del Bosco, que es mi cuadro favorito, porque ahí siempre te encuentras con algo que no habías visto, ¿no? Sí. Y entonces eso es un lujo y es muy inspirador para la literatura, es maravilloso. Gracias a ti. Sí, la mayoría de los capítulos, bueno, todos los capítulos menos uno, los propietarios o la gente que tiene la perla es un personaje histórico. Yo tengo una curiosidad, saber si el primer capítulo, el capítulo del descubrimiento, es una ficción, ¿no? ¿Es novelado o tiene algo de base histórica? Bueno, no se sabe quién fue el esclavo que pescó la perla. Lo que sí se sabe es dónde la pescaron, que fue en esta isla que se llama la Isla de las Perlas, en la que había unas conchas que eran grandes como parasoles, así las describen así, y también se sabe que en esa pesquería, cada vez que aparecía una perla muy extraordinaria, el dueño de la pesquería daba la libertad al esclavo que los pescó. Y también lo que cuento ahí de cómo es el método para pescar, también históricamente es correcto, ¿sabes? Entonces, utilizaban a las mujeres para pescar perlas en el bosque de coral, y pescaban perlas mucho más pequeñas. Me interesó muchísimo saber que a los pobres los alimentaban con ostras. Esto queda muy elegante, pero imagínate lo que es comer todos los días ostras. Eso es una pesadilla, una cosa espantosa. Y también cómo tenían que sumergirse una y otra vez y los hacían cargar con una piedra para llegar al fondo antes y cómo se les reventaban los oídos, cómo morían, ¿no? de diferencias de presión y todo eso es verdad. Lo que no sé es cómo se llamaba el esclavo, eso no lo inventé. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes, Carmen. No sé si había alguna pregunta relativa a la novela. Yo, como no la he leído, no le voy a hacer ninguna. Si vuelvo a tener esa otra nueva ocasión y ya la he leído, tal vez le haga alguna pregunta sobre ella. Pero quiero aprovechar este momento pues, para recordar una anécdota que siento no recordar la fecha exacta. Fue de una forma casual que yo con mi familia fuimos a un pueblecito próximo a Madrid, se llama Pentezuela. Fuimos a comer a Casa Gerardo y en el primer piso de ese restaurante, pues mi familia y yo reconocimos a usted y a su marido, que entonces era Mariano Rubio, gobernador del Banco de España. Y, pues, lógicamente, hubo 10 minutos de conversación sobre usted como escritora, ¿no? Y quería recordarlo sencillamente. Y también decirle que se parece usted un poco a la perla peregrina, porque se conserva de maravilla, ¿eh? Uy, la recuerdo, es cierto, la recuerdo igual. Y no le exagero
Y estoy hablando de hace como mínimo unos 20 o 25 años. Sí, sí, porque mi marido murió hace 21 años ya. O sea que tiene que haber sido más de 21 o 22 sí. Por ahí. Pero muchísimas gracias por ese recuerdo. Primero por decirme que estoy guay, que me quedo contentísima. Y después por recordarme ese tiempo que fue muy feliz para mí. Así que muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues acabamos aquí, Carmen. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en San Roque. Muchísimas gracias a todo el público. Y os subimos a la primera planta para dedicatoria.